Hola, ¿qué tal? Un saludo cariñoso a cada uno de nuestros seguidores. La historia de la humanidad tiene experiencias muy curiosas. Una de esas es relatada por el historiador Roger Crowley. Y él habla de algo que sucedió en 1453. Se enfrentaban los bizantinos contra los otomanos. Y estos últimos, los otomanos, habían asediado la ciudad de Constantinopla. Pero un descuido en un detalle tan mínimo hizo que los bizantinos perdieran. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, un grupo de soldados italianos entraron a la ciudad amurallada, muy fuerte, con muros impresionantes. Entraron a la ciudad después de haber hecho un recorrido, entraron por un portoncito secreto y tuvieron un descuido, olvidaron cerrarlo. Esa noche 50 soldados otomanos ingresaron y la historia cambió para siempre. Descuidos como estos en nuestra vida espiritual pueden cambiar nuestra historia de salvación para siempre. Hemos llegado a un punto de la lección de escuela sabática bastante delicado, en donde un descuido en la comprensión del mismo puede resultar en desgracia para nuestra vida espiritual. Es una lección importante, preciosa, la lección 8. ¿Quién es el hombre de Romanos? Por favor, quédese con nosotros en este repaso. Estamos de vuelta, gracias por seguirnos acompañando. Estamos iniciando nuestro repaso de lección número 8. ¿Quién es el hombre de Romanos? Y antes de iniciar, quiero presentar a nuestros invitados de esta mesa de diálogo. Aquí con nosotros se encuentra un pastor con amplia experiencia, el pastor Carlos López. Pastor, bienvenido a esta mesa de diálogo. Un privilegio estar como siempre en esta mesa de discusión y un tema tan trascendente para nosotros como es el tema de nuestra salvación, la ley y la gracia. Y la lección de esta semana nos ayuda a ubicarnos correctamente en el contexto en el que la vida cristiana debe de estarse moviendo. Una constante entre la gracia de Dios, pero la ley que no pierde su vigencia para nosotros. Así que creo que va a ser una bendición para todos poder tener buenas conclusiones esta semana, pastor. Que así sea, ojalá. Qué bueno que nos acompaña, pastor Carlos. También en nuestra mesa de diálogo se encuentra con nosotros alguien de la familia adventista, nuestro hermano Félix Adiel Cortés. Gracias por la invitación. Y esta lección es interesante. Creo que podemos encontrar a través de este estudio el cómo podemos relacionarnos mejor con Cristo Jesús, entender mejor cómo debe ser nuestra vida cristiana, qué cosas realmente debemos de tener cuidado constantemente, qué cosas tenemos que evitar constantemente en forma consciente para que nuestra relación con Cristo Jesús y el camino que llevamos a la salvación pueda ser un camino de gozo y de libertad en Él. Muchas gracias Félix, y gracias por acompañarnos y sé que Dios va a estar ocupándolo en esta ocasión. Con nosotros se encuentra alguien pues que todos conocemos ya, porque él siempre está aquí en el repaso de la lección, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Listos para comentar esta parte, esta lección. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Yo creo que cualquier ser humano es este hombre, ¿no? Todo ser humano tiene esta controversia en su ser. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Pero gracias a Dios que hay esperanza y hay victoria en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver también en esta lección. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes también por su compañía. Y antes de iniciar, quiero compartir con ustedes el bosquejo de la lección número 8. ¿Quién es el hombre de Romanos? En la primera parte será una nueva analogía. Segunda parte, la realidad de la ley. Y la última, tercera parte, la condición del ser humano. Vamos a inclinar el rostro porque definitivamente necesitamos la conducción de Dios. Cualquier descuido en la comprensión de este tema tan importante que tiene que ver con la salvación
puede traer consecuencias lamentables. Y es nuestra necesidad entonces que Dios nos mantenga alerta, abra nuestra mente y nos guíe a una sana comprensión de esta parte del libro de Romanos. Oremos, por favor. Bondadoso Padre, muchas gracias porque tú has prometido que cuando rogamos tu dirección, allí estarás para guiarnos. En este repaso de la lección necesitamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, capacite y genere discernimiento. Señor, permite que cada uno de nosotros que estamos en esta mesa de diálogo podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y cada uno de nuestros seguidores pueda ser tocado también por el mismo. Señor, gracias porque sé que nos oyes. Y no porque tengamos mérito propio, sino porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar con el primer tópico de nuestra lección. Una nueva analogía. Nos introducimos a Romanos capítulo 7 y allí se presenta una nueva analogía bastante interesante y muy delicada de entender. Pastor Carlos, cuéntenos esta nueva analogía y un poquito esbócenos, guíenos en esta parte. Es muy alentador el que el apóstol Pablo utilice diferentes ejemplos para ilustrarnos a todos nuestra condición, nuestra necesidad y nuestra esperanza. Porque las ilustraciones de Pablo tienen esa función en nosotros. Ya en lecciones anteriores nos mostró la ilustración, nos hizo énfasis en la ilustración del bautismo y la relación del cristiano, de la persona con Cristo y la función de la ley en ese contexto, ¿no? Para mí la lección del bautismo pues nos habló de la condición que debe de haber de la muerte antes de surgir a una nueva vida. Después presentó la ilustración de los amos y de los esclavos. Y ahí yo pude notar el asunto del sometimiento, de la necesidad de estar sometidos a. Pero en esta lección, el capítulo 7, ahora el apóstol Pablo usa la ilustración del matrimonio, que le da otro enfoque a la condición del ser humano, y el enfoque que yo percibo en ello es el enfoque de la libertad que debe de haber en el cristiano que somete su vida a Cristo Jesús. La ilustración es muy clara y es muy sencilla, ¿no? La mujer está sujeta al marido mientras él viva. Cuando él muere, ella queda libre de poder casarse con quien quiera. La relación para nosotros, para poder vivir la vida cristiana en libertad, primero tiene que morir nuestro sometimiento a la ley. Y en esa relación, en esa simbiosis de los dos elementos, es que nosotros encontramos la verdadera libertad en Cristo Jesús, que nos ubica justamente, o mejor dicho, la ilustración enfatiza esa libertad a la cual hemos sido llamados cuando conocimos el Evangelio de Jesús. Y es muy enfático el apóstol Pablo cuando señala el punto de la ley. La ley la tiene sujeta la mujer. Hoy lo vivimos y hoy vemos en muchos, a veces hasta en condiciones no propias para muchos, pero vemos que la ley los tiene sujetos. Nosotros los pastores manejamos esos asuntos cuando hablamos de las personas que quieren venir al Evangelio, ¿no? Y entonces que de repente nos encontramos parejas que viven con otra pareja, pero que están casados todavía con la anterior, y necesitamos que se desliguen del anterior para que se puedan ligar con el siguiente, para que puedan ligarse a la iglesia. Es un conflicto un poquito difícil a veces manejarlo, ¿no? Pero esa es una realidad. Y la vida del cristiano es exactamente la misma.
para poder vivir la libertad en Cristo Jesús, primero alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y es ahí donde entra el contexto de la lección para poder entender lo que mencionaba el doctor hace rato de quién es ese hombre que está presentado en ese capítulo. Alguien tiene que morir. Y yo creo que ahorita vamos a seguir concluyendo y vamos a sacar una conclusión más propia en cuanto a qué hay que morir, en dónde hay que morir, cuándo hay que morir y qué es el beneficio que tenemos de que alguien muera. Ok, muy bien. Me llama la atención el enfoque a la libertad. La lección en esta partecita, versículos 1 al 6 de Romanos capítulo 7, presenta la sujeción o la responsabilidad de estar sujetos a alguien mientras ambas partes del matrimonio viven. Ahora, el versículo 4 dice: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Félix, este pedacito de la Biblia, es más, incluyendo el versículo 6 dentro de esta parte, podría interpretarse también como que entonces estábamos casados con la ley muere y ahora estamos libres. Libres, ya la ley no existe más, acaba de morir y estamos libres. Ese es el enfoque que se percibe en la lección. ¿O de qué está hablando el apóstol con respecto, porque habló de la ley? ¿Qué relación tiene esa analogía de esposo, esposa? ¿Qué es lo que muere allí? ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría complementar la respuesta con otro versículo. Es cierto que Dios nos llama a libertad, es cierto que Dios nos llama a vivir con Cristo en plena libertad, en pleno gozo de salvación, ¿verdad? Y menciona ahí en esta analogía la importancia de la muerte. Pero aquí hay que señalizar que para que nosotros podamos cumplir lo que dice Romanos 7, 4, 5 y 6, me gustaría complementarlo precisamente con Gálatas 2:20, que precisamente también habla sobre cómo nosotros es que morimos, cómo es que el Señor muere y nos da esa libertad. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, la libertad que yo puedo obtener es cuando Cristo vive en mí. Ya no estoy yo sujeto a las consecuencias del pecado, sino que ahora mi vida está en Cristo Jesús y Él puede hacer en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo sigo teniendo esa relación constante. Yo necesito morir en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, para vivir en Él. Yo necesito que la muerte de Cristo Jesús sea una realidad en mi vida para yo estar disfrutando de las bendiciones que Dios tiene preparado en vida una vez que yo muero en Cristo Jesús. Y yo creo que esto no solamente se refiere a un proceso de un bautismo, sino tiene que ser una realidad diaria. El que sea Cristo quien decide en mí qué debe hacer, qué debo comer, qué debo vestir, cómo debo actuar, cómo debo relacionarme, cómo debo hacer cada una de las actividades. Eso es morir al yo, para que Cristo sea quien en mí haga su voluntad. Ok, bien. Entonces, la muerte está enfocada no hacia la ley, sino una muerte personal o individual. Pastor Abraham, aquí en esta parte, si yo muero, estoy muriendo ante la ley. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque habla acerca de un nuevo régimen. Un nuevo régimen, ya no bajo el viejo régimen. Y es que, bueno, me gustaría ser más puntual, pastor. En este texto existen diferentes formas de interpretar o asimilar lo que está pasando aquí. Una de las formas que puede verse a simple vista sería, bueno, el régimen viejo de las letras, si está hablando de la ley, los mandamientos y todo eso ya se acabaron. Ahora un nuevo régimen es enamorarme de Cristo, andar con Cristo y entonces olvidarme de la ley, porque ya murió, ya quedó allí. Pero si yo soy el que muero, ¿qué implicaciones trae eso? Sí, pastor.
debemos recordar el contexto del libro de Romanos y lo que citaba también Tito, ¿no? El contexto de Gálatas. El problema era similar, ¿sí? Que había un grupo de personas predicando en Galacia y también previniendo que llegaran a Roma. Pablo escribe esta carta. ¿Qué decían esas personas? Que una persona para salvarse, además de creer en Cristo, tenían que guardar la ley ritual, la ley ceremonial, ¿sí? Para salvarse. Aquí Pablo usa esta analogía para decir que ese sistema viejo, ese sistema, ¿verdad?, caduca cuando Cristo Jesús viene, porque todos esos ritos, esas ceremonias señalaban hacia Cristo Jesús. Eran solamente símbolos, eran solamente sombras. Pero cuando viene la realidad, entonces todo eso queda caduco, se acaba, ¿no? Mi relación, ¿sí?, con esa ley se termina, se acaba. ¿Por qué? Porque la realidad ya llegó. Así que mi relación con esa ley termina, ¿sí?, con la ley ritual y la ley ceremonial. Y ahora empiezo una relación de vida con Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente que ese grupo de personas que predicaban que se tenía que seguir guardando la ley para salvarse, es como aquellas mujeres, ¿verdad? A veces en son de broma decimos que esas personas dicen, pégame pero no me dejes, ¿no? La ley produce, bueno, Pablo presenta aspectos negativos, por así decirlo, de la ley, que la ley produce ira, que la ley condena, entonces estamos como esos que condéname, pégame, produce ira en mí, pero no me dejes, yo quiero seguir aferrada a ti. ¿Sí? Y eso era lo que tenían esas personas, querían aferrarse a ese viejo sistema de leyes que ya habían caducado cuando Jesús vino. Entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Eso ya se acabó, esa relación se acabó. ¿Para qué? Para que dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y yo quisiera poner énfasis en dos palabras. En el versículo 2 dice, una mujer casada está sujeta por ley a su esposo. Eso quiere decir que la esposa tenía que obedecer al marido, ¿no? Estaba sujeta al marido. ¿Okay? Así que entonces yo le obedezco. Pero cuando ese marido muere, entonces está libre la mujer para unirse con otra persona. Aquí Pablo utiliza en el versículo 2 esa palabra sujeta. Es como que obedece, ¿no? Lo único que tienes que hacer es lo que yo te digo. Y en el versículo 4, cuando dice que nos podemos casar con Cristo ahora, usa otra palabra. Dice, para que seáis de otro. Somos de otro. Somos de Cristo. ¿Sí? Y entonces, aquí en México, y yo creo que en varias partes de América, se usa el apellido del marido, ¿no? La mujer usa el apellido del marido. Algunos dicen, ay, ¿para qué? Yo utilizo mis apellidos de soltera, dicen las mujeres. Pero algunas dicen, yo utilizo el apellido de mi marido. Y yo creo que debemos utilizar el apellido de nuestro marido. Amén. El apellido de nuestro marido es Cristo. Somos cristianos. Porque compartir el nombre es compartir la vida. Y si entonces nosotros compartimos el nombre, el apellido, compartimos la vida con Cristo Jesús también. Muchas gracias, Pastor Abraham. Esta nueva analogía, esposo, esposa, sujeción, matrimonio, luego aparece la muerte de uno de los dos y la libertad surge para volverse a comprometer con alguien más. En el contexto de lo que hasta aquí hemos estudiado en la Carta de Romanos, nos está estableciendo que los ritos, las ceremonias, las leyes rituales habían llegado a su cumplimiento a través de Cristo Jesús. Habían tenido una función, habían tenido que obedecer esos ritos, pero ahora habían caducado, se habían acabado, y ahora Cristo Jesús quería ser el nuevo compromiso para este grupo de cristianos. Primera parte, nueva analogía.
importante que nosotros, como lo hemos resumido en esta mesa de diálogo, entendamos que Cristo quiere una relación con nosotros. No desea que estemos comprometidos con otra cosa diferente a una relación con Él. Nos ha dado la libertad para hacerlo. Quédese con nosotros para continuar con la segunda parte de nuestra lección, la realidad de la ley. Estará hablando que la ley ceremonial es la única que caduca y que muere y que necesitamos ser liberados de ella, o también estará hablando de la ley moral. Acompáñenos, por favor, a hablar acerca de la realidad de la ley en un momento más. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar un poquito de la realidad de la ley. Hablamos de las leyes ceremoniales que tuvieron su función mientras señalaban a Cristo Jesús, pero una vez que Él llegó, pues se habían acabado. La pregunta, Pastor Carlos, es, ¿solamente aquí nosotros podríamos encerrar a la ley ritual, ceremonial? ¿O también está hablando el apóstol de la ley moral, de los mandamientos, de los 10 mandamientos? Yo creo que sería impropio, completamente impropio, encerrar este concepto en los versículos siguientes solamente referente a la ley moral o a la ley ceremonial. Recordemos que, como hemos dicho, en el contexto de la carta de Pablo a los romanos, su contexto es contexto con el ambiente judío cristiano, ¿no? Y cuando él aquí habla de la ley, habla del conjunto de las leyes que todavía se querían mantener en vigencia. Así es de que cuando él habla específicamente de la ley, habla del conjunto de las leyes que regían la vida del cristiano judío y ahora del cristiano gentil que querían que también fuera parte de esa condición, ¿no? Lo interesante de este concepto es que el apóstol Pablo finalmente aterriza en un problema que hoy sigue siendo un problema, ¿no?, para nosotros, en el sentido de que dice el apóstol Pablo, pregunta Pablo, entonces la ley es pecado, porque aparentemente él, como lo dice, conociendo la ley, entonces ahora conozco que hay pecado, ¿no? Y dice él, concluimos entonces que la ley es pecado. Y Pablo y yo y ustedes aquí esta mañana decimos enfáticamente no. ¿Por qué? Porque es bien sencillo, ¿no? Mira, ustedes y yo vamos al médico. Cuando vamos al médico, el médico nos chequea y nos dice, ¿sabes qué? Estás mal, tienes esto y tienes lo otro. No por eso, no porque nos dice el médico lo que tenemos, se convierte en nuestro enemigo. ¿No? Él no es nuestro enemigo, solamente nos está informando de nuestra condición. O como la aplicación de la ley con el espejo, ¿no? O sea, el espejo no es tu enemigo porque te dice que estás todo despeinado, porque eres feo, ¿no? O sea, no es nuestro enemigo la ley por eso, pero solamente nos muestra la condición en la que estamos. Por eso la ley, al señalarlos en pecado, se engrandece la misma ley, porque nos muestra nuestra realidad. Y entonces usted y yo hoy seguimos manteniendo vigente esa ley y todos los días necesitamos vivir con ese espejo y con ese doctor para que nos vaya señalando y nos vaya conduciendo, porque la ley sí nos conduce. ¿Estás mal? Entonces hay que hacer lo otro, ¿no? Entonces ese señalamiento es el que nos conduce a la libertad de la que estamos hablando y la que el apóstol Pablo expresa en los siguientes versículos. Muchas gracias, pastor. Entonces, definitivamente, aquí el apóstol Pablo está incluyendo todo. Está metiendo leyes rituales, ceremoniales, de salud, la ley moral específicamente. Empieza a hablar de los 10 mandamientos en el versículo 7. Dice, no codiciarás. Es uno de los mandamientos de la ley moral. Y entonces, para encontrar la realidad de la ley, Pastor Carlos nos introduce
con algunos ejemplos que nos ayudan a identificar cuál es esa realidad de la ley. Sin embargo, Félix, viene una parte aquí en donde habla acerca de que el mandamiento, versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pareciera como que, si yo lo leyera así nada más ese versículo, digo, bueno, entonces la ley viene a ser mala porque vino a darle vida al pecado. Que mejor nos hubiera librado de la ley, Dios, ¿no? ¿Cómo podemos entender y ir planteando mejor cuál es esa realidad de la ley? Ya entendemos que está hablando de los 10 mandamientos, pero quisiera saber, o sea, que entonces la ley llega a ser mala porque me muestra el pecado. Bueno, toda ley que existe tiene un propósito. Por ejemplo, la ley de México, la Constitución de México, lo que nos lleva es poder tener una sociedad en armonía, una sociedad que nos define cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la ley también de Dios tiene un propósito, tiene el propósito de mostrarnos de cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos armonizar unos con otros. Ese contexto o ese sentido o esa visión que tiene Dios no está solamente limitada a nosotros como seres humanos. Creo firmemente que el plan de Dios y la ley de Dios existe desde antes de la creación del mundo. Por eso cuando dice acuérdate del día de reposo, no es un mandamiento que se los da a partir, ¿no? Sino que es un mandamiento que viene desde antes. E incluso que viene desde antes de Génesis incluso. Entonces, el propósito de Dios es establecer una forma de vida, una forma de que nosotros podamos convivir unos con otros. De hecho, cuando a Jesús le preguntan, le dicen en Mateo 22:34, los fariseos dicen, bueno, ¿cuál es la esencia de la ley? Y Jesús la reduce en 2 partes, es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la esencia de la ley. Pero nosotros no estamos en condiciones de poder cumplirla. Nuestra voluntad, nuestra naturaleza nos lleva exactamente a hacer lo mismo. Y Jesús también en el Sermón del Monte, cuando explica cuál es la ley, Él pone todavía una medida mucho más alta que la de los fariseos hasta ese momento habían puesto. Entonces le dice, si tú odias a tu hermano, le dices tonto, entonces eres culpable de muerte. Yo no, por mi naturaleza, es muy fácil que yo le diga a mi hermano, eres un tonto, ¿no? Eso significa que mi naturaleza es pecaminosa, porque yo tengo esa tendencia. Pero Jesús no baja el nivel, al contrario, lo eleva. Nos pone cuál es el sentido completo. Nos dice cuál es si yo miro a una mujer, aunque no haga nada, el simplemente hecho de mirarla porque dentro de mí hay algo mal, entonces yo estoy en adulterio. Entonces el propósito de la ley es poder mantener, poder poner en vigencia esa forma de vida que Dios tiene preparado para nosotros, no solamente aquí en la tierra, sino también prepararnos para el cielo. Pero como no estamos a ese nivel, la ley nos señala nuestros errores. Como dice el pastor, nos dice en dónde estamos mal, cuáles son nuestras debilidades. Entonces tenemos que cambiar. Pero es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos culpar a la ley porque nos muestra nuestros errores, pero tenemos que agradecer a Cristo Jesús porque nos da la forma en que nosotros podemos vivir esa ley. Y la única forma es que nosotros podamos, como mencionaba hace un momento, podamos morir a nosotros mismos, morir al yo, que eso es lo más complicado, que nuestro orgullo muera para que realmente Jesús nos vaya formando poco a poco, nos vaya enseñando poco a poco a cambiar esta naturaleza que tenemos que nos lleva a hacer cosas incorrectas. Decía un pastor que el problema del pecado no está en lo que hacemos exactamente, y ya eso es un problema, pero no solamente está en lo que hacemos, sino radica en que somos el tipo de persona que le gusta hacer ese tipo de cosas. No es de que el pecado no es que yo haga un chisme, sino que me encanta hacer el chisme, ¿no? Entonces el pecado va mucho más profundo de solamente las acciones, sino conlleva naturaleza que Dios tiene que cambiar, y gracias a Dios porque su muerte es lo que nos lleva a hacer esos cambios.
Muy bien. La realidad de la ley está incluyendo los 10 mandamientos, por supuesto, y hasta aquí, pues la realidad de la ley es que no es mala, no es pecado la ley, más bien nos evidencia algunas cosas, y más allá de una acción, es una condición. Sin embargo, Pastor Abraham, aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de una cuestión de la relación del pecado y la ley, y llega a deslindar responsabilidades a cada quien. Ahora, dentro de esas responsabilidades, él presenta a la ley como santa, como justa, como santa, el mandamiento como justo y bueno, y al pecado como lo malo, ¿no? El meollo del asunto no es la ley en sí, sino el pecado. Pastor Abraham, cuando yo como miembro de la iglesia, como joven de la iglesia, no tengo una sana comprensión acerca de la función de la ley y las características de la ley, puede repercutir negativamente en mi vida espiritual. ¿Cómo debería yo entonces comprender eso? La ley santa, la realidad de la ley y en contraste el pecado. Okay. Sí, creo que es importante señalar que cuando en Romanos 7 se menciona la ley, se menciona todo el paquete de leyes que los judíos tenían, guardaban. Las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes de salud, la ley moral, todo eso. Pero hemos venido aprendiendo que no importa cuál de esas leyes se guarde para salvarse, no es el camino adecuado. Creo que es el problema, ¿no? Ahora, ya hablamos de la ley ceremonial y dijimos que había caducado. Y dijimos por qué. Porque toda la ley ceremonial señalaba hacia Cristo Jesús. Los ritos y ceremonias que se llevaban a cabo tenían vigencia hasta cuando Cristo Jesús viniera. El problema nunca, en Romanos, en Gálatas, nunca el problema es la ley moral. Y una prueba de ello es que Pablo cita un mandamiento de la ley moral, ¿verdad? Y nadie tiene problema, ni nadie dice, pero no que la ley ya había muerto. No. Para los judíos en ese tiempo y para los gentiles en ese tiempo, la ley moral está vigente. Por eso es que Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, la ley moral sigue vigente. Y tan vigente es que en el versículo 7 ya dijimos, ¿es pecado la ley? En ninguna manera. En el versículo 12 dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y en el versículo 16 dice, y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y es santa, es buena, es justa, es espiritual, la ley. Y en el versículo 24 dice, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios es vigente, la ley moral es vigente, y al contemplarla nos deleitamos en ella. Decimos, Dios es justo, Dios es misericordioso. Ahorita vamos a ver el problema, ¿verdad? Pero yo, al ver la ley de Dios, digo que es santa, justa y buena, al igual que Pablo. Ahora, ¿dónde está el problema, pues? Es que no ha aparecido en ningún momento el verdadero, ¿sí?, villano de todo esto. Y Pablo lo presenta en el versículo 8. ¿Quién es el que tiene la culpa de todo esto? El pecado. Pero el pecado, dice ahí, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí?, produjo en mí todo deseo codicioso. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, yo cometo pecado, pero no me doy cuenta. ¿Sí? Vivo como a mí me gusta, me deleito en hacer eso. Pero viene la ley y me dice, estás mal.
entonces me doy cuenta, ¿sí?, por la ley, porque esa es su función, me muestra el pecado, y entonces yo me fijo en el espejo de la ley y digo, estoy mal. Y cuando yo me doy cuenta que estoy mal, la ley me mata. Pero no me mata la ley, me mata el pecado que estoy cometiendo. Pero el pecado, tomando ocasión, que es un aprovechado, nos dice, estás violando la ley, y la ley te mata y la ley te condena. Pero no es la ley santa, justa y buena. El malo es el pecado, que me engaña. Y provoca en mí también deseos pecaminosos. ¿Sí? Porque me deleito en hacer lo malo. El problema no es la ley. El problema es el pecado, y el problema es que nosotros somos pecadores. El problema es que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Ese es el problema, ¿no? Pero la ley es santa, justa y buena. El villano de todo esto es el pecado que obra en nosotros. Muchas gracias, Pastor Abraham. Definitivamente, queridos seguidores, muchachos, jóvenes, hermanos de iglesia, llegar a pensar que la ley dejó de funcionar, de existir, de ser buena, que la ley es mala y que, pues sería una cuestión lamentable, porque estaríamos desligando al verdadero culpable, que es el pecado. La función, la realidad de la ley es que es buena, es santa, es justa. Siempre fue ese el objetivo, como se dijo en esta mesa de diálogo, llevarnos a una buena y sana y saludable convivencia. El pecado entró y con ello nos cambió nuestra condición como seres humanos. La realidad de la ley, el punto número 2 de esta lección, ojalá que cada uno de nosotros podamos comprender la realidad de esa ley. No ha caducado una ley moral, sin embargo, no puede traer vida, porque nunca existió para traer vida. Ahora la realidad de la ley es conducirnos únicamente a Cristo y mostrarnos lo que veremos en un momentito más. No se despeguen, la condición del ser humano. Ya regresamos. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no encuentro los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios,
tienes un plan. En una nube el cielo imaginar, y como nave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé, ya nada voy a cuestionar. Sé que al final responderás. Tu Dios tienes un plan. Amén. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos para ver la última parte de nuestra lección, la condición del ser humano. Por allá en Éxodo, el capítulo 24, hay un episodio que me llama la atención y que la lección de esta semana menciona. Y es justamente introduce la condición del ser humano. Y es cuando Dios se acerca y les dice, miren, este es un pacto, esta es una ley que quiero que ustedes guarden, que quiero que ustedes lleven a cabo. Y en el versículo 7, inmediatamente la respuesta de ellos, sin reparar en nada, es todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Un par de semanas después estaban adorando a un becerro de oro. Habría grandes y lamentables consecuencias de ese pecado y se estarían dando cuenta de la condición humana. La condición del ser humano creo que sigue siendo la misma todavía hoy para nosotros, Pastor Carlos, ¿verdad? Yo creo que es la experiencia que todos repetimos continuamente. Llegamos a un lugar, conocemos a Cristo y decimos, no, sí, vamos con Él, y luego damos cuenta de esa condición. Háblenos un poquito más de la condición del ser humano. Les voy a recordar solamente lo que dice Pablo. En Romanos 8, en Romanos aquí 7, donde estamos, perdón, hay algunas frases, la Biblia al día, que es una Biblia parafraseada, me gusta cómo utiliza los términos que son un poquito más reales para nosotros que los que expresa la versión 60. Dice él, por ejemplo, hablando de esa condición del ser humano, reconociendo lo que hay en él, dice él, yo no me entiendo a mí mismo. O sea, no me entiendo, dice Pablo. Quiero hacer una cosa, pero hago la otra. No me entiendo a mí mismo. El otro versículo dice, deseo, pero no puedo. En otro pasaje dice, cuando quiero hacer lo bueno, inevitablemente hago lo malo. Y miren cómo dice el versículo 22 en esta versión. Me llamó la atención estos 2-3 versículos. Dice, a mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios. Pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Mi intención es ser un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que, ya ven, mi nueva vida me indica lo que es recto, pero a la vieja naturaleza que está aún en mí, le encanta el pecado. Qué lenguaje, ¿no? Y ahora traducido más al nuestro, ¿no? Y esa es la realidad de nuestra condición. No me entiendo a mí mismo. Porque ustedes y yo nos sentimos chasqueados cuando nosotros mismos nos damos cuenta que faltamos. Nos sentimos chasqueados y decimos, otra vez, y nos sentimos mal. Pero gracias a Dios, sigue habiendo esperanza para nosotros, pastor. Amén. Qué bonito. Sí, muchas veces yo creo que todos nos hemos sentido así cuando fallamos y nos sentimos frustrados por no lograr
la victoria sobre el pecado. Nuestra condición definitivamente es una condición que es de continuo al mal. Sin embargo, Félix, llega un punto en el que yo podría correr un riesgo diferente, es decir, en lugar de llevarle a Cristo los pecados conocidos y pedirle que Él me dé la victoria sobre el pecado, puedo correr el riesgo de esconderme detrás de Romanos 7 y decir, bueno, ahí está Cristo, ¿no? Y la gracia. Dios me perdona. Yo tengo toda la intención, ¿eh? Sí, pareciera que nosotros tenemos la tendencia de preguntarnos, ¿qué tanto puedo hacer mal sin irme a hacer malo? ¿O qué tanto puedo hacer bueno sin perder lo que me gusta hacer de malo, ¿no? Es decir, como que nos gusta vivir en el medio, ¿no? ¿Hasta dónde puedo caminar sin hacer las cosas mal? Muchas de las preguntas que a veces los muchachos hacen es, ¿eso está bien o está mal? ¿No? ¿Esto es correcto o es incorrecto? Y algunas platicando con mi hermano, Pastor David, me decía, es que esa no es la pregunta que debemos de hacernos. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo puedo hacerlo mejor? El problema del perdón, el problema del pecado es de que se adueña de nosotros. Y no es de que para Dios sea un problema el pecado, porque para Dios el pecado es algo vencido. Claro. El pecado es algo que Dios dice, tú comienzas tus pecados, yo los perdono. Aunque fueran como grana, yo los voy a perdonar. Dios no tiene problema en perdonar nuestros pecados. Para Él es un terreno ya ganado. El problema que Dios tiene también con el pecado es lo que el pecado nos hace a nosotros. El pecado, lo que nos hace sufrir. Haciendo una analogía, yo le digo a mi hijo, no metas los dedos al enchufe, ¿no? Y él puede acercarse cada vez más y yo tengo que decirle constantemente, no meta los dedos al enchufe. Y se lo digo porque sé las consecuencias que puede tener el pecado. Pero si yo se lo dejo de decir y él deja de hacerme caso, lo que va a hacer seguramente es meter los dedos al enchufe y se va a electrocutar, y voy a tener que llevar al médico, voy a tener que hacer todo un proceso de recuperación en él para que él pueda estar bien. El problema cuando nosotros jugamos con el pecado es de que nos va engañando. Otra analogía podría ser como un gato cuando juega con un ratón. El ratón piensa que está seguro, ¿no? Cuando el gato deja de jugar con él, pero entonces cuando siente que ya puede correr y empieza a correr, el gato otra vez lo agarra y lo vuelve a castigar hasta que ya lo mata. Es esa falsa inseguridad que nos da el poder jugar con el pecado. Nosotros tenemos que cortar el pecado. Tenemos que decirle a Dios, ayúdanos para cortar el pecado, porque jugar con el pecado es jugar con muerte. Es jugar con algo que a la larga nos va a dañar y nos va a dejar huellas que van a ser difíciles quitarnos y que Dios tendrá que hacer todo un proceso de recuperación para poder sacarnos de esa situación. Por eso yo creo que es mejor, en lugar de preguntarnos si algo es bueno o es malo, hasta dónde puedo caminar sin quemarme, mejor actuar correctamente. De hecho, Apocalipsis 3:20 dice, Apocalipsis en el 2, cuando habla sobre la Odisea, dice, estoy a punto de vomitarte porque no eres ni frío ni caliente, porque te gusta estar en medio, ¿no? En medio donde no puedes saber nada. Es mejor que seas frío, que te metas a la oscuridad para que te des cuenta que con poquita luz yo te puedo salvar, ¿no? Que te des cuenta que estás mal. O mucho mejor que fueras caliente, que estuvieras en la gracia de Dios, que pudieras atreverte a ser santo, justo, bueno delante de Dios, porque entonces vivirías una vida plena, una vida en libertad, en una vida no esclavizada al pecado. Pero si estamos jugando en medio, ni siquiera sabemos que estamos mal, ni siquiera sabemos que estamos condenados y que Dios no puede hacer nada por nosotros porque pensamos que estamos bien y seguimos siendo engañados por Satanás, haciéndonos creer que tenemos una falsa seguridad, y eso nos va a llevar definitivamente a una derrota eterna. Así es. ¿Quién es el hombre de Romanos? La condición del ser humano, esta última parte de la lección. ¿Quién es el hombre de Romanos? Yo creo que no es tanto o tan trascendental
identificar si es Pablo, si es alguien que él conoce, si fue antes del bautismo, después del bautismo. Yo creo que es más bien saber que yo soy ese hombre, el hombre de Romanos, y lo que eso puede traer como consecuencia es lo vital, Pastor Abraham, entender que yo estoy en esta lucha, pero entender cómo lucharla puede garantizar la victoria. Sí, pastor. El pastor Carlos leía en la versión más moderna, ¿no? Un lenguaje más moderno. Dice, a mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza. Es decir, cuando nacimos con una naturaleza pecaminosa, caída, perversa. Nos deleitamos en el pecado. Nos gusta hacer el pecado. Pero por la gracia de Dios conocimos a Cristo Jesús. Nos enteramos de su muerte en la cruz por nosotros y por la fe nos aferramos a eso. En ese momento, Dios implanta en nosotros una nueva naturaleza. Pero la antigua naturaleza no se acaba, no desaparece. Ahí está. Entonces tenemos ahora dos naturalezas, una naturaleza caída, pecaminosa, y una nueva naturaleza, que compiten entre ellas, en nosotros. ¿Okay? Pero gracias a Dios por esa nueva naturaleza. Aunque el traer una nueva naturaleza forma un conflicto, gracias a Dios por ello. ¿Sí? Porque antes nos deleitamos en el pecado, ahora no. ¿Cuál es la diferencia de los que se han entregado a Cristo Jesús y los que no? Los que no han entregado su corazón a Cristo, pecan. Y los que han entregado su corazón a Cristo, también pecan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los que no han entregado su corazón a Cristo Jesús se deleitan en el pecado. Disfrutan el pecado. Pero gracias a Dios por esta nueva naturaleza, porque cuando cometemos pecado, nosotros en vez de sentir deleite por pecar, sentimos tristeza por el pecado. Y eso se llama arrepentimiento. Inmediatamente vamos con Cristo Jesús a pedir perdón, con nuestro abogado para que nos defienda. Y obtenemos perdón de pecado. ¿Sí? Esa es nuestra condición. Ahora que conocemos a Cristo Jesús, es un conflicto de naturalezas. Dios nos promete la victoria cuando tenemos una relación plena con Cristo Jesús. Cada día muero, dice el apóstol. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. La palabra clave no es conducta, es relación. Tener una relación diaria con Cristo Jesús. Pero aún así, puede ser que la naturaleza caída despierte y por ahí nos haga caer. Pero entonces tenemos la solución. Vamos a Cristo inmediatamente. Esa es la ventaja del que ha entregado su corazón a Cristo, del que no. Continuamente podemos ir al trono de la gracia para obtener perdón y misericordia. ¿Sí? Y Cristo Jesús sigue efectuando esa transformación, ese cambio en nosotros, porque el blanco de todo cristiano es la semejanza a Cristo Jesús. ¿Sí? Dios quiera que en base a una relación con Cristo Jesús obtengamos esa semejanza a Él, porque es el blanco. Claro. La salvación es gratis, pero no está en oferta. Siempre ha sido santidad a Jehová, el requerimiento, ¿no? Muchas gracias, Pastor Abraham. La iglesia se mueve en un caminar a la vida eterna y a la salvación con dos márgenes, dos bordes. Y existe un riesgo de un lado, y dentro de nuestras iglesias y muchos de los que nos siguen pueden considerar que, bueno, yo acepto a Cristo Jesús y vivo, como, miro, visto, lo que yo quiera. Total, acepté a Cristo Jesús. Es un riesgo, pero existe el otro riesgo, el miembro de iglesia, el seguidor que nos acompaña, que dice, bueno, yo me he esforzado, he sido bueno, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, obras de la ley, y por eso creo que voy a ser salvo.
para concluir, Pastor Carlos, ¿qué le podría decir usted a un seguidor nuestro, un joven, un miembro de iglesia adulto, a alguien con respecto a la realidad de el hombre de Romanos y lo que debemos extraer y afianzar en nuestro corazón? Es un asunto que debe de trascender más de lo que muchos de nosotros vemos en cuanto a la ley y a lo que debo de hacer, ¿no? Yo diría, como dijo Lutero, ¿no? Esta mañana estaba leyendo las 95 tesis, porque las 95 tesis es todo un discurso ligado a un solo mal que él veía de la iglesia, ¿no? Lutero tuvo que pronunciarse en contra de quien ejercía esa autoridad, ¿no? Y entonces Lutero, conociendo su condición y también reconociendo la otra parte, dijo Lutero: tengo más miedo de mi corazón que del Papa y de los cardenales. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro corazón es lo importante. ¿En dónde está nuestro corazón? Y eso será clave en la vida victoriosa que Cristo Jesús nos invita a vivir, pastor. Yo animaría a la iglesia a cuidar el corazón y poder mantenerlo ligado al corazón de Cristo Jesús, y así nos libramos de cualquier asunto que nos aleje o nos quiera alejar de Él, incluso del mismo Satanás. Muchas gracias, Pastor Carlos, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo, por los aportes valiosos en el repaso de esta lección. Félix, muchas gracias por habernos acompañado. Conclusiones para nuestra iglesia, para jóvenes, adultos que están en la lucha del hombre de Romanos 7. Dios nos acepta tal como llegamos. Si yo llego como el hijo pródigo, sucio, embarrado, oliendo a puerco, ¿no? Embarrado por el pecado, Dios me acepta. Y qué bueno, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero Dios no me deja como llegué. El propósito de la ley es que yo sea feliz. El propósito de la ley es de que yo alcance una vida plena. Pero no la puedo tener como llegué. Dios tiene que transformarme. Y esa transformación que Dios hace en mí es para mi bien. Y no solamente para mi bien, porque no solamente se trata de mí, sino es para bien de una sociedad, es para bien de un mundo. Imaginar que pudiéramos vivir en una comunidad conforme a la ley sería ideal, ¿no? Un lugar donde no hubiera engaños, donde no hubiera mentiras, no hubiera envidias, donde no hubiera deseos de maldad, donde todos adoraran a Dios, sería ideal, sería un cielo, ¿no? Pero no estamos todavía en condiciones. Es algo que nosotros tenemos que ir transformándonos. Entonces, si ya llegué, qué bueno, pero no te quedes oliendo a puerco, ¿no? Yo lo que le podría decir a un joven, ¿no? Sino lo que hay que hacer es, hay que bañarnos, hay que recibir vestiduras nuevas, hay que recibir el sello, hay que recibir todo eso que Dios nos ha preparado para que entonces podamos entrar a la fiesta. Porque si vamos a la fiesta como el que llegó mal vestido, no nos sentiremos a gusto y tendremos que ser sacados porque no estamos a la altura. Y no nos sentiremos felices en el cielo si llegamos con faltas en una comunidad santa, en una comunidad perfecta, donde nosotros no lo somos. Es cierto que Dios transforma, es cierto que Dios, llegado el momento, va a haber un cambio en nuestras vidas, pero el carácter es el mismo. El carácter es el que llevaremos. Y si nuestro carácter sigue siendo manchado por tendencias egoístas, por tendencias de chismes, por tendencias de esa cuestión, ese tipo de cosas, por más pequeñas que sean, no podremos ser aceptados en esa comunidad. Tendremos que dejar que Cristo nos transforme para que podamos llegar a la plenitud de su vida.
y entonces disfrutar plenamente lo que Dios tiene preparados para nosotros. Pues muchísimas gracias. Habernos sentado aquí en esta mesa un ratito, platicar, crecer juntos y compartir con cada uno de ustedes lo que esta lección trae para nosotros, que es tan importante. Pastor Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Un último aporte, una conclusión importante. Sí, en Romanos 7 hay 3 elementos, pastor. Está la ley, que es santa, justa y buena, vigente actualmente. Nosotros, pobres de nosotros, miserables de nosotros, porque tenemos un rey injusto, un rey que nos somete, que se llama Satanás. Pero aparece Cristo Jesús y nos libera de ese rey, ¿verdad?, injusto y que nos sujeta. Y tenemos algo especial. Tenemos la elección, el poder de elección que Dios nos da para elegir a quién le vamos a servir. Sirvamos a Cristo Jesús. Nosotros solos, sin Cristo, somos indefensos contra el pecado. Pero con Cristo podemos vencer a Satanás, podemos vencer a ese pecado. Y esa elección es personal. Cada uno de nosotros lo debe de hacer. Elijamos hoy servir a Cristo Jesús. Amén, amén. Queridos seguidores, Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados. Estoy leyendo de este matinal Cada Día con Dios, página 160. Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. Yo quisiera terminar animando a cada uno de ustedes. Si hay gente que nos observa que ha estado luchando contra tendencias pecaminosas y se ha sentido frustrado a la orilla del camino, cansado de luchar, con ganas ya de dejar de luchar, recuerde que la lucha no es contra la ley. Nuestro esfuerzo debe ser en una relación con Cristo, quien nos ha regalado la libertad por su muerte. Enamórate de Jesús, pasa tiempo con Él. El resultado va a ser asombroso. Por el otro lado, si tal vez tú te has sentido con ganas de seguir abrazando al mundo y saber hasta dónde puedes quedarte con un pedacito de mundo en tu corazón, porque apelas a la gracia que aparece en Romanos 7, es necesario que también conozcas que Cristo Jesús es un Dios que no desea que estés comprometido con el mundo y con Él al mismo tiempo, sino que de todo corazón te entregues única y exclusivamente a Él. El hombre de Romanos, ¿quién es? Somos tú y yo. Descuidarnos en la comprensión de nuestra relación con Cristo Jesús puede significar el fracaso espiritual y la perdición eterna. Por favor, que la lucha del hombre de Romanos en Cristo Jesús sea tu lucha y traiga victorias en su nombre. Que Dios les bendiga.